Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Me alegro mucho de que estén bien, de que su corazón haya dispuesto un tiempo para alabar y adorar a nuestro Señor. Así que vamos a hacerlo, pónganse por favor en pie, suenen dulces himnos gratos al Señor. Suenen dulces himnos gratos al Señor. Bienvenidos a este tiempo. Oremos. Amado Señor, te damos gracias y así como en Belén cantaban, Señor, por alegría de tu nacimiento, los ángeles, muchas personas se alegraron. Nosotros también nos alegramos, Señor, de tu salvación, sobre todo de tu muerte y resurrección. Gracias por amarnos primero, Señor, a nosotros. Muchas gracias también por aquellos que dan un tiempo para ti, Señor, que la bendición tuya sobreabunde en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a seguir cantando esta alabanza. Qué bueno llegó la Navidad.
Tomen sus asientos, queridos hermanos. Una vez más, bienvenidos todos. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor. Al mundo paz nació Jesús. Ángeles cantando esta noche. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué alegría estar en la casa de nuestro Dios. Quiero que podamos abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías. Estamos leyendo Isaías, el capítulo 7.
Y leamos el capítulo, al menos una parte de él en este momento, Isaías capítulo 7. ¿Tenemos todos? Amén. Dice el texto así: Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías y rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Pekah, hijo de Remalías y rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacerle la guerra, pero no pudieron vencerla. Entonces se le informó a la casa de David diciendo: los sirios acampan en Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque a causa del viento. Entonces el Señor dijo a Isaías: sal al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Sear-Jasub, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino del campo del lavador. Y dile: cuídate y ten calma. No temas ni se acobarde tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el furor de la ira de Rezín de Siria y del hijo de Remalías. Porque con Efraín y el hijo de Remalías, Siria ha planeado contra ti el mal, diciendo: vamos contra Judá y desmembrémosla, abrámonos una brecha y en medio de ella pongamos por rey al hijo de Tabael. Así ha dicho el Señor Dios: no sucederá ni será así. Porque la capital de Siria es Damasco y el caudillo de Damasco es Rezín. Pero dentro de 65 años Efraín será destrozado hasta dejar de ser pueblo. Asimismo, la capital de Efraín es Samaria y el caudillo de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no creen, ciertamente no permanecerán firmes. El Señor volvió a hablar a Acaz diciendo: pide para ti una señal de parte del Señor tu Dios, de abajo en el Seol o de arriba en lo alto. Acaz respondió: no pediré ni probaré al Señor. Entonces Isaías dijo: escuchen, oh casa de David, les es poco el ser molestos a los hombres, para que también sean molestos a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Él comerá leche cuajada y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Ciertamente, antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes a quienes tienen miedo será abandonada. Vamos a leer hasta allí en este momento y vamos a orar. Amado Dios y buen Padre, gracias damos por su amor, gracias damos por su misericordia y gracias Dios por su palabra que nos habla, que nos instruye. Queremos pedir, oh Padre, en este momento que sea usted mismo obrando en nuestras vidas, oh Señor. Que sea su palabra trayendo bendición a nuestras vidas. Pero Dios, no solo la bendición como algo que nos parece agradable, sino también aquella bendición que su palabra y su Espíritu hace en nuestras vidas, de transformarnos, de renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, de cambiar nuestro corazón de tal forma que pueda alinearse en la misma sintonía, en la misma línea que el suyo, oh Dios. Bendiga nuestras vidas, oh Señor, a través del estudio de su palabra. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué está pasando aquí, queridos hermanos? Quiero hacer un poco de remember hacia la historia del pueblo de Israel. Miren por favor conmigo. Aquí hay un evento específico que se está suscitando. ¿Cuál es ese evento? Dos reyes, el rey de Israel, el reino del norte, aliado con el reino de Siria hacia el este, hacia el noreste más bien. Estos dos se han aliado, han juntado sus fuerzas para atacar al reino de Judá, ¿verdad? Y ahí están estos dos, ¿verdad? Rezín, rey de Siria, y Pekah, que es el hijo de Remalías, que es rey de Israel. Vamos, por favor, antes de mirar un poco del ataque de estos dos, vamos a ver quién era el rey al que atacaba. Acaz.
hijo de Jotam, hijo de Usías y rey de Judá. Veamos por favor segundo libro de Crónicas, el capítulo 28. Y veamos un poco acerca del reinado de Acaz. Dice el verso 1 del capítulo 28 de segundo de Crónicas. Dice así: Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Bueno, algo que hemos dicho ya es que Acaz fue rey sobre Jerusalén, sobre la nación de Judá. Es decir, ya que él reina en Jerusalén, en la nación de Judá, Acaz era descendiente de David, en línea directa, ¿verdad? Podemos seguir, Isaías dice hijo de Jotam, hijo de Usías, y podemos seguir hasta llegar a David en una línea directa. Es importante que recordemos esto. Pero ¿qué más dice ahí el texto en el versículo 1 del capítulo 28 de segundo de Crónicas? Él no hizo lo recto ante los ojos del Señor, en contraste con su padre David. Aunque descendía de David, un hombre conforme al corazón de Dios, Acaz no hizo lo recto ante los ojos de Dios. Continuemos leyendo, versículo 2. Anduvo en los caminos de los reyes de Israel, que apartaron al pueblo de Dios, y aún hizo de metal fundido imágenes de los Baales. Quemó incienso en el valle de Ben-Himón e hizo pasar por fuego a sus hijos conforme a las prácticas abominables de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Asimismo ofreció sacrificios y quemó incienso en los lugares altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Este rey Acaz, que comenzó a reinar desde muy joven, fue un rey perverso. Perverso, queridos hermanos. ¿Note usted cómo la depravación del pecado y de la idolatría lo lleva a ofrecer a sus hijos a estos dioses, quizás desde muy tierna edad, a ser quemados como sacrificio a sus dioses? Pecó en gran manera, y no solo él, sino que incitó a la nación de Judá también a pecar. Con su pecado arrastró a la nación que él dirigía. Mire el verso 5. Entonces el Señor su Dios lo entregó en mano del rey de Siria. Ellos lo derrotaron y le tomaron muchos cautivos, a los cuales llevaron a Damasco. También fue entregado en mano del rey de Israel, el cual le ocasionó una gran derrota. Y el capítulo continúa y nos habla de la derrota que Judá, el reino del sur, sufre a causa de estos dos enemigos. Pero es interesante, queridos hermanos, y quizás solamente recordando un poco la historia bíblica de los siguientes versículos, estos dos reyes toman cautivos, los llevan el uno a Damasco y los otros a Samaria, y en Samaria, cuando están llegando ya los generales y los soldados de Israel victoriosos con los judíos ya esclavizados, sale uno de los profetas de Dios y les dice: hey, ya hay suficiente pecado en nuestra cuenta. Devolvamos a nuestros hermanos, no aumentemos nuestro pecado. Así que dejan que los judíos regresen. El texto en Isaías nos dice que estos dos reyes, los mismos dos que hemos visto en segundo de Crónicas, se juntaron para pelear contra Jerusalén, pero añade algo en el capítulo 7 de Isaías. Subieron a Jerusalén para hacerle la guerra, el verso 1, pero no pudieron. En el texto que leímos anteriormente, vemos entonces, y podemos entender, queridos hermanos, que estos dos reyes, juntando sus ejércitos y juntando su fuerza, logran sí hacer gran daño a las ciudades de Judá, pero no logran conquistar la capital. Al menos en el plan de ellos, no todavía. Logran conquistar las aldeas y los poblados que están alrededor, pero la capital aún no. Dice Isaías 7, el verso 2, que una vez que se le da aviso de que los dos reyes vienen con sus ejércitos, ya no a las ciudades, a los poblados, a las aldeas, sino a la capital, toda la casa de David, es decir, el rey y todos los que estaban
Lo que leemos a continuación y que leímos hace un momento es la forma en que Dios va a salvar a este rey y a Judá. Y sabe, yo me pregunto, queridos hermanos, y creo que ustedes han hecho preguntas similares, o al menos los seres humanos a lo largo de la historia también nos hemos preguntado cuestiones así. ¿Por qué Dios salva a este rey? ¿Acaso este rey no era malo? ¿Acaso este rey no fue perverso? ¿Por qué si este rey peca a él y arrastra a la nación a pecar con él, por qué Dios lo salva? ¿No era mejor que Dios diga, ok, acá se terminó tu reinado, voy a poner a un rey justo? ¿Por qué los malos prosperan? Es la misma pregunta que se hace el salmista en el capítulo 73. ¿Por qué los malos prosperan? ¿Por qué Dios permite que podamos tener gobernantes que no piensan en el pueblo sino en sus propios bolsillos y en sus propios intereses? De manera general, indudablemente, que es la realidad que vivimos. ¿Por qué vemos cómo cuestiones que estremecieron al país, de personas que robaron, que especularon, que hicieron tanto daño, que robaron millones, tienen multas de $4,000? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué Dios, en este caso específico que estamos leyendo en la palabra, no dice, ok, acá se acabó tu tiempo, no vas más? ¿Saben? No sé por qué Dios hace así, al menos en muchos de los casos actuales, tal vez. Pero hay una pregunta que hago y que me ayuda a mirar esto en una perspectiva distinta. Y la pregunta es, pensando en el hecho de que Dios salvó a Acaz, un rey malo, ¿por qué Dios salvó a este pecador que está frente a ustedes? ¿Por qué Dios me salvó? ¿Y por qué Dios le salvó a usted también? Y usted puede preguntárselo, ¿por qué Dios me salvó? ¿Por qué envió a su Hijo a morir por mí, siendo yo enemigo de Dios, apartado de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué aún a pesar de mis imperfecciones, una vez que Él me salvó, y de que a pesar de que muchas veces soy infiel al Señor, Él sigue siendo fiel y misericordioso conmigo? Y saben, creo que debemos de replantear la respuesta y no pensar solamente en el por qué o qué tenía Acaz o qué tenía yo o usted. Porque Dios no salva a Acaz por Acaz. Dios salvó a la nación de Judá y a Acaz no por Acaz, porque lo hemos visto que era un rey pecador que no solo pecó él, sino que llevó a otros a pecar. Dios salvó a Judá por amor a su propio nombre. Cuando leemos 2 de Samuel capítulo 7, en todo el capítulo, podemos ver que el rey David dice, yo quiero hacer un templo a Dios, y Natán le responde de parte de Dios y le dice, no, tú no, tu hijo lo hará. Y Dios te levantará una casa estable. Dios te dará una dinastía que perdure. Dios no quitará la lámpara de la casa de David, es decir, no dejará a David sin heredero. Así que, queridos hermanos, no es por Acaz que Dios salva a Judá. Es por amor a su nombre, por amor a su gloria, porque Dios es un Dios fiel. Miren conmigo, por favor, segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 2, los versos 11 al 13. Segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 2, los versículos 11 al 13. ¿Lo tienen? Dice así el texto: fiel es esta palabra. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Y hasta ahí nos gusta, ¿verdad? Pero ahí nos muestra también nuestra realidad, ¿verdad? Si lo negamos, Él
Si somos infieles, y ahora nos muestra a Dios una vez más. Si somos infieles, mire que no dice Él también será infiel, no, dice Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, queridos hermanos, que a pesar de que yo era enemigo de Dios, de que éramos enemigos de Dios, de que estábamos separados porque nuestros pecados hicieron barrera entre Dios y nosotros, Dios nos salva, Dios le salva a usted y a mí. No porque había nada bueno en nosotros, sino por amor a su gloria, por amor a su nombre, porque Él es amor. Y pagó el precio porque Él es justo. Dios no salva a Judá por Judá, sino que lo salva por Él, por sus promesas. Dios nos salva, sigue siendo fiel a nosotros, no por nosotros, sino por Él, por quién es Él. Y es a Él a quien debemos de mirar. En medio de la prueba, en medio del dolor y el hecho de que el corazón se estremece de miedo, de pánico, Dios da consuelo a la nación de Judá. Mire, leímos los versos 3 al 9 de Isaías 7. Cómo Dios da consuelo y da nueva esperanza al pueblo. Vemos, por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 7, que Dios le dice a Isaías: sal con tu hijo que se llama Sear Yasuf, lo que significa un remanente volverá. Es decir, Isaías sale al encuentro del rey Acaz y le dice: mira, Acaz, te presento a mi hijo que se llama un remanente volverá. Suena más bonito en hebreo, ¿verdad? Pero Acaz logra entender el hebreo, nosotros no lo entendemos en su totalidad, y Acaz logra escuchar: mira, te presento a mi hijo Sear Yasuf, un remanente volverá. Y Acaz tenía que ver aquello. Es por eso que dijimos, narrando lo que dice el segundo de Crónicas 28, que de Samaria parte del pueblo regresa. Un remanente volverá. Y Dios entonces muestra su misericordia de esta manera. Poco más, un siglo tal vez, un par de siglos después, otro remanente vuelve, con Nehemías, con Esdras, con Zorobabel. Y cuando el pueblo de Israel, después de la destrucción del templo, también fue esparcido por todo el mundo, en 1948 otro remanente volvió, después del Holocausto y después de la Segunda Guerra Mundial. Un remanente volverá, y Dios muestra entonces su misericordia constante con el pueblo de Israel. Un remanente volverá. Y este solo nombre de aquel muchacho, Sear Yasuf, traía consuelo y esperanza para el rey Acaz y para la nación. ¿Cómo más entonces se muestra la misericordia divina aquí en el texto? Mire el verso 6, el verso 4, va y le dice: cuídate y ten calma, no temas ni se acobarde tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Es decir, Dios está diciendo: sí, son reyes, son fuertes, tienen sus ejércitos, pero son solamente como dos carbones que están separados el uno del otro y que humean y que están pronto a apagarse. No tienen poder, no te van a hacer nada. Ellos han dicho: vamos, tomemos, desmembremos a Judá, pero yo digo, dice el Señor, no sucederá, no será así. Yo estoy cuidando, dice el Señor, no permitiré que tus enemigos prosperen. Dios está hablando a Acaz, a este rey perverso, a este rey malo, y le está alentando con sus promesas. Promesas de cuidado, promesas de prosperidad, de que el pueblo va a retornar. Y le dice más, mira, ahí usted tiene en el verso 8, en la versión del 60, dice: porque la cabeza de Siria es Damasco.
Acá dice la capital de Siria es Damasco y el caudillo de Damasco es Resín. Dice la cabeza de Damasco es Resín, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Dios? Y lo mismo dice en el verso 9. Asimismo la capital de Efraín es Samaria y el caudillo de Samaria es el hijo de Remalías. Dios está diciéndole, mira, acá estos dos reyes se apoyan en sus ciudades amuralladas, bien defendidas, con torres de vigilancia, con vigías las 24 horas, con todo. Se apoyan en sus ejércitos, en sus naciones. Pero ese apoyo no les va a ser suficiente. Y de alguna manera, Dios le dice al pueblo de Judá, o les hace una invitación a apoyarse en él. La capital de Siria es Damasco y el caudillo de Damasco es Resín. La capital de Efraín o de Israel es Samaria y el caudillo de Samaria es el hijo de Remalías. Y de alguna manera Dios le invita ahí en el verso 9, la segunda parte. Si ustedes no creen, ciertamente no permanecerán firmes. Lo que está haciendo Dios, y podemos mirarlo a la inversa, es Dios diciéndoles, crean para que permanezcan. Ellos se apoyan en sus ejércitos. Dios les dice, les doy esta invitación de que se apoyen en mí y crean en mí, dice el Señor. Pero deben de creer. Y ese creer debía de llevarles a accionar de acuerdo a lo que creían o a lo que decían que creían. ¿Creen? ¿O creen en el ejército que les puede ayudar? ¿Creen en sus tropas? ¿O creen en mí? Dice el Señor. ¿Creen en sus propias fuerzas o creen en mí? Dice el Señor. Si no creen en mí, dice Dios, entonces ciertamente no permanecerán firmes. Igual que los otros dos, carbones humeantes nada más. Crean en mí, dice el Señor. Dios muestra su misericordia, dando aliento y dando ánimo a Acaz y a la nación de Judá. Pero la pregunta que Dios les hace es, ¿lo creen? Amados hermanos, yo sé que los versos favoritos, los que compartimos en las redes sociales, son aquellos que hablan de las promesas de Dios. Promesas de fidelidad, de misericordia. Pero, ¿creemos esas promesas? ¿Las creemos realmente en el momento de la prueba, de la dificultad, en el momento en que quizás el corazón se estremece de temor? ¿Las creemos realmente y encontramos en ella aliento, esperanza? Anhelo que así sea. Yo sé que así es también, ¿verdad? Luego de eso, Dios le ha dicho, mira, Acaz, te voy a salvar. Voy a salvar a la nación de Judá. Pide una señal en ese respecto, ¿verdad? Ahí el verso 10 dice, el Señor volvió a hablar a Acaz diciendo, pide para ti una señal. No importa qué señal quieras, de arriba, en los cielos o de abajo, en la tierra, ¿verdad? Pide una señal. ¿Qué responde Acaz? ¿Qué responde Acaz ahí en el verso 12? Exacto. Él responde, no pediré ni probaré al Señor. Quiero que vayamos un momento en nuestras mentes a recordar al Señor Jesucristo. Ha multiplicado los panes y los peces, ha dado de comer a más de 5,000. Y los fariseos y saduceos se le acercan y le dicen, queremos una señal de que tú eres el Hijo de Dios, de que tú eres el Mesías. Después de aquel milagro, queremos una señal, les dice. ¿Qué responde el Señor Jesucristo? ¿Está bien, les daré una señal? No. Les reprende y les dice, generación adúltera, ¿cómo es posible? No les daré señal, a más de la señal del profeta Jonás. Y Jesús con esto refiriéndose a su muerte, su sepultura y su posterior resurrección. No les daré señal y les reprende fuertemente allí.
En cambio, note usted, ¿quién es el grupo que pide la señal? Son los fariseos, son los enemigos de Jesús. Pero en cambio acá en Isaías es Dios quien le dice al rey, pide una señal. Y el rey dice, yo soy muy santo y muy justo como para poner a prueba a Dios. No le voy a patentar, por favor, Isaías. ¿Cómo es posible que me pidas que yo tiende a Dios? Eso es lo que está respondiendo. No pediré ni probaré al Señor, no tentaré al Señor. Y sabe, Acaz muestra una apariencia de piedad que es falsa, que no es real. Lo que realmente está diciendo Acaz es, ¿sabes qué, Isaías? No me interesa lo que me tenga que decir Dios. No quiero una señal, no me vale lo que tenga que decirme Dios. Eso es lo que está diciéndole el rey Acaz a Dios por medio del profeta Isaías. No me interesa, no pediré ni probaré al Señor. Y sabe, creo que a veces nosotros también pretendemos no solamente usar apariencia de piedad con tal de no acercarnos al Señor o de no escuchar lo que Él quiere decirnos. A tal punto que yo he escuchado personas que dicen, Dios debe de estar tan ocupado que se va a acordar de mí. ¿Para qué le voy a molestar? ¿Para qué le voy a pedir? Esto es algo que yo puedo hacer, es tan sencillo. ¿Para qué necesito pedirle a Dios? Él está ocupado controlando el mundo y el universo. Y sabe, desde Adán y Eva nos hemos convertido en expertos para tener excusas. Excusas, algunas de ellas que pretenden mostrar una señal o una apariencia de piedad. Pero la pregunta de Dios sigue siendo la misma, ¿crees? Y algunos pueden responder como Acaz, no me interesa creer. Y yo pregunto, hermanos queridos, ¿creemos en Dios? ¿Cree usted en Dios? El culto de oración es un culto en el que a veces estamos 4 personas. Y yo pregunto, ¿cree usted en Dios? Todos aquí tenemos internet. Y si usted nos está viendo en casa, tiene internet. ¿Cree usted en Dios? Si creemos en Dios, entonces vamos a depositar nuestras cargas en Él. Porque un culto en el cual buscamos a Dios como comunidad es el que menos asistencia tiene. Decimos que creemos en Dios, pero no lo mostramos con nuestros actos. Decimos entonces, como el rey Acaz, no me interesa. O decimos, sí, yo creo en Dios, yo por eso voy al templo, yo por eso me conecto a los cultos, pero en realidad no lo demostramos con nuestros actos. Y solo por ponerle un ejemplo, nos hemos convertido en expertos en levantar excusas, y estoy seguro que usted ya está pensando en la suya, si es que no le gusta el culto de oración, realmente porque no cree en el Señor. Y ponemos peros y excusas para acercarnos a la casa de Dios, pero nos encanta irnos de mármol. No voy al templo porque puede ser que me contagie. Pero vamos al mall que está repleto de personas. Y luego pasamos al mar, o viceversa, y por eso es el mármol. Pero estamos estrechos caminando entre la cantidad de gente porque queremos comprar el regalo para la Navidad o lo que queremos, pero a la casa de Dios no, porque nos contagiamos. Y levantamos excusas, queridos hermanos. Y decimos, Dios sabe que yo quiero ir, pero es que me voy a contagiar, y Él sabe que debo de cuidarme. Y sabe que Dios sí sabe, ¿verdad? Pero Dios sabe también la intención del corazón.
aquello que usted pretende tener oculto, que ninguno de los presentes podemos verlo, Dios sí lo ve y Dios sí sabe. Y levantamos excusa tras excusa cuando se trata de las cosas del Señor. Muchas de esas al puro estilo de Acaz, pretendiendo mostrar una piedad falsa. Es que Dios conoce que yo quiero hacer esto, pero otra vez. Mire la respuesta de Isaías cuando el rey Acaz muestra esa piedad falsa. Le dice así, fuertemente le reprende, le dicen: escuchen, oh casa de David, ¿les es poco el ser molestos a los hombres para que también sean molestos a mi Dios? Isaías le está diciendo a Acaz: no te creo tu excusa. Suficiente con que sean molestos a los hombres. ¿Qué les pasa que también son molestos a Dios? ¿Acaso nuestras excusas, aun cuando podamos decir Dios sabe o podamos mostrar apariencia de piedad, engañan a Dios? No lo hacen. Nuestras excusas le son molestas a Dios. Pero Dios sabe, nos escudamos. La reprensión a este rey que pretendió mostrar piedad, pero una piedad falsificada, es fuerte. Eres molesto a Dios, le dice Isaías. Y ruego al Señor que si levantamos excusas para defendernos, no solo ante las personas, sino de alguna manera defendernos ante Dios, Él nos permite entender que esas excusas le son molestia a Dios. Y entonces nos permite rectificar. Porque si seguimos levantando excusas y siendo molestos a Dios, entonces el castigo vendrá de parte de Él. Extiende su misericordia como lo está haciendo con el rey Acaz, con la nación de Judá, pero el castigo llegará también si se sigue siendo molestos a Dios. Isaías dice, o Dios dice, ya que el rey no quiere pedir señal, yo mismo les daré una señal. Verso 14, por tanto, el mismo Señor les dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Él comerá leche cuajada y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Ciertamente, antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes a quienes tienes miedo será abandonada. Esta de aquí es una señal doble, queridos hermanos. Es una señal, y para que sea una señal para Acaz, la nación de Judá, es una señal que ellos debían de ver. Indudablemente. Y Dios le está diciendo ahí, antes de que el niño sepa escoger lo bueno y lo malo, esos dos reyes serán destruidos. Algunos han dicho que la virgen o doncella o joven en edad de casarse, que concibe y da a luz un hijo, es una segunda esposa, una vez que la primera esposa, por supuesto, de Isaías ha fallecido, él contrae nupcias nuevamente y tiene un hijo al cual llama Emmanuel. De aquello no hay seguridad en la Biblia, se nos habla de otros hijos de Isaías, pero ninguno llamado Emmanuel, ¿verdad? Y otros han dicho, y es lo más probable, es que se haya tratado de una doncella de la corte o de la familia de Acaz, que contrajo matrimonio, quedó encinta y tuvo un hijo. Es lo más probable. Recuerde que esta es una profecía doble. Acaz debía de observar el cumplimiento de aquello para que sea una señal. Y bueno, tuvo a su hijo y lo llamó Emmanuel. Resulta que en el año 732, es decir, 3 años después de la invasión de estos dos reyes a Judá, 3 años después, el rey de Asiria, el primero era de Siria, ahora es de Asiria, llega y pone sitio a las ciudades de los reinos de Israel
y de Siria, conquistando poblados, destruyendo aldeas y llevando cautivos. Entre las ciudades que quedan en pie, queda la ciudad de Samaria, capital de Israel. Pero muchas de estas otras ciudades y pequeños poblados fueron arrasados, saqueados completamente por el rey Tiglat-Pileser de Asiria. Acaz pudo ver que la señal que Dios dio se realizó. Doy una señal, dice el Señor. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y antes que el niño sepa escoger entre lo bueno y lo malo, estos dos reyes serán destruidos. Y así sucedió en el tiempo de Acaz. Bueno, del año en que estos dos reyes, en el 735 a.C., pasaron 13 años hasta que el rey de Asiria destrozó también Samaria, la ciudad que había quedado, y los llevó cautivos en el 722 a.C. Así que, queridos hermanos, lo que encontramos acá es una señal que Dios da a Acaz y que Acaz lo logra ver, que Acaz ve el cumplimiento de esta señal. Una señal que habla de la misericordia de Dios al defender a Judá por amor de su propio nombre. El evangelista Mateo, en el capítulo 1, versos 22 y 23, toma esta misma profecía, esta misma señal, y la aplica y entiende más bien que habla no solamente de aquel niño que nació en el tiempo de Acaz, sino que habla del Señor Jesucristo sobre todo. Y él va a decir ahí en Mateo 1:22, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta cuando dijo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Es una señal que fue una señal para Acaz en el 732 a.C. y es una señal también para aquellos que estamos en nuestra era, en la era después de Cristo. Y es, queridos hermanos, como fue para Acaz una señal de misericordia divina, es para nosotros la más grande señal del amor de Dios. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y aunque sabemos que no fue diciembre, en esta fecha lo recordamos con mayor fuerza, con mayor ahínco. Aquella promesa de esperanza y de misericordia de Dios. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. El Dios eterno, el Dios sublime, el Dios grande, encarnado en la tierna y frágil criatura, como un bebé, en la humildad, naciendo en la humildad de un pesebre, de un establo. Emmanuel, Dios con nosotros. No hay señal más grande de la misericordia de Dios para con nosotros. Dios mismo, caminando entre nosotros. Y ese tierno bebé creció, fue a la cruz, como todos lo sabemos. Entregó su vida cargando nuestro pecado, mi pecado. Gran peso sobre los hombros del Señor Jesucristo. Murió y resucitó. Y ya no es el tierno bebé. Ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores que nos muestra su misericordia y su amor. Una señal de liberación para Acaz y Judá en el 735 a.C. Y la más grande señal de la misericordia de Dios para nosotros, para la humanidad entera. Pero la invitación de Dios continúa. ¿Crees? ¿Crees? Y si crees, no es solo una cuestión de intelecto. No es una cuestión, queridos hermanos, de decir sí creo y por eso yo asisto al templo.
Creer no es asistir al templo. Creer no es ni siquiera que haya bajado a las aguas bautismales. Creer es vivir de acuerdo a aquello que se cree, es obedecer. Creer es obedecer a Dios, es vivir para su gloria. Acá tuvo esta señal, pero acá dijo, no, yo voy a ser diferente. Dios me está proveyendo que nos va a salvar, y acá dijo, sí, Dios me pregunta si creo, pero yo voy a sacar el oro y la plata del templo y los voy a mandar al rey de Asiria y le voy a decir, mira, Tiglat-Pileser, yo soy tu hijo, yo soy su súbdito, ven y sálvame. ¿Nota usted cómo este rey dice, primero no pediré ni tentaré al Señor, y luego se vende a un rey pagano? No sé si más pagano que él, pero olvida a Dios. Acaz, ¿crees? Podrá decir lo que quiera, pero sus acciones demostraban lo contrario. ¿Y usted cree? ¿Cree? Si cree en la fidelidad, misericordia y salvación de Dios, entonces ya no puede seguir viviendo como se vivía antes. Ya debemos de arrancar de nuestro corazón todo aquello que obstaculiza nuestra relación con Dios. Debemos de dejar a un lado las excusas, cualquiera que ella sea, y debemos de buscar a Dios entonces para honrarle y glorificar su nombre. Decimos, Dios sabe, para excusarnos, y Dios nos sigue preguntando, ¿crees? Vamos a orar. Señor y Dios, alabamos y bendecimos su nombre, Dios. Y cuán agradecidos estamos, oh Señor, porque aún en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra fragilidad y de nuestra propia infidelidad hacia usted, usted sigue mostrando su fidelidad y misericordia. Señor, ayúdenos a creer, pero que nuestro creer sea eso realmente, Dios, obediencia, sea vivir para su gloria. Indudablemente que hay situaciones quizás que nos dificultan una u otra situación, quizás como asistir a su casa o involucrarnos en algún ministerio. Pero Dios, que esas situaciones sean reales, que si son reales, Dios, no tanto que sean reales, Señor, sino que si es que así lo son, usted nos fortalezca, usted nos bendiga, Dios. Si estamos hablando de enfermedad, de tribulación, de pérdida, Dios, si esto es real, que usted nos fortalezca. Y si no es real, oh Señor, que usted nos ayude a eliminar, a erradicar por completo cualquier excusa en ese respecto. Su pregunta sigue siendo la misma. ¿Crees? Y queremos creer, oh Señor, de verdad, en realidad, vivir para su gloria, vivir para exaltar su nombre, para glorificarle en cada momento. Señor de la gloria, gracias por la más grande señal de su misericordia. Cristo Jesús con sus brazos extendidos, clavados a la cruz del Calvario, trayendo redención, salvación, derramando de su gracia para con nosotros. Le alabamos, oh bendito Emmanuel. Le adoramos.
pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias a nuestro Señor por la palabra que predica nuestro pastor Carlos. Vamos a cantar la última alabanza. Pónganse en pie, por favor. Venid, fieles todos. Los anuncios, mis hermanos, para esta semana no son los que conocemos, como las otras semanas. El día martes, Dios mediante, a partir de las 20 horas, tendremos nuestro tiempo de oración e intercesión a partir de las 20 horas a través de la plataforma de Zoom. El día jueves no habrá el culto femenil. Vamos a tener, Dios mediante, el tiempo de celebración por la Navidad, recordando al Verbo humanado del que cantábamos hace un momento, adorando a Emmanuel, Dios con nosotros, a partir de las 19:30. Entonces vamos a estarles compartiendo el link de acceso para que todos podamos disfrutar juntos. Queremos hacerlo temprano para que luego podamos estar compartiendo con nuestras familias en cada núcleo familiar, ¿verdad? Sé que este año será una Navidad distinta, quizás en muchos casos con mayor sentimiento, pero en medio de aquello también quiero animarles recordando que Emmanuel, nuestro buen Dios, vino, habitó entre nosotros para darnos esperanza. El día viernes no tendremos el estudio bíblico, sino será ya hasta el domingo, el próximo domingo, si el Señor no ha venido o no nos ha llamado a su presencia, en que podamos volver a reunirnos de manera presencial. El día martes, quiero primero dar gracias a Dios y a los hermanos también por su generosidad. Los hermanos que iniciaron o tuvieron la iniciativa de recolectar un recurso para darle un retoque al templo han logrado recoger un poco más allá de lo propuesto y posiblemente se podrá pintar o al menos retocar la parte también superior. Esperamos sea así. El día martes, queridos hermanos, durante el día vamos a tener abierto el templo y vamos a estar rasqueteando, lijando y pintando. Así que si tiene un poquito de tiempo y así está en su corazón,
puede acercarse también para colaborar en este sentido, para engalanar la casa de nuestro Padre. Esta es la casa de nuestro Padre, esta es la casa de nuestro Dios, y debemos entonces de engalanarla y ponerla hermosa. Eso el día martes. Por lo demás, mis hermanos, Dios les bendiga, Él les prospere en todo, y es mi oración que puedan tener y podamos cada uno de nosotros tener un buen tiempo esta semana. Vamos a orar. Querido Dios y buen Padre, gracias por su amor, gracias por su misericordia, expresada, como hemos dicho y como hemos cantado, en nuestro Señor Jesucristo, quien nació en un humilde pesebre, pero que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Rey del universo, Rey de nuestras vidas. Señor, gracias por aquella muestra de misericordia y fidelidad, de amor para con nosotros. Señor, quiero pedir que usted nos acompañe en nuestros hogares, usted fortalezca cada corazón, anime cada vida, Señor, y que podamos esta semana honrar y glorificar su nombre. De una manera especial, Señor, que podamos tener un tiempo de coinonía, de comunión con nuestro núcleo familiar, con nuestros seres amados, este día 24. Gracias, Señor. Quizás no es la fecha en que nuestro Señor vino, pero Dios lo hacemos de corazón, honrándole a usted y en gratitud. Oramos y le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.